en esta tercera mesa redonda de la jornada. Bueno, para mí es un privilegio y estoy muy agradecido a la asociación el que me permita moderar esta tercera mesa redonda sobre compliance y competencia. Bueno, todos sabéis, ya estamos en un foro de gente que conoce mucho sobradamente esta materia y lo que es el compliance, pues, ¿qué vamos a decir sobre la importancia, ¿no?, del cumplimiento normativo en todos los aspectos y en todos los niveles y en todos los ámbitos? Pero es verdad que, además, siendo nosotros una asociación especializada en el ámbito de la competencia, tampoco hace falta que pongamos énfasis en lo que es la importancia del cumplimiento normativo en este ámbito específico, ¿no? Y más en un contexto en el que, bueno, pues las sanciones también están en aumento. Ya que estamos en un cine, podríamos hablar de una película de suspense, porque no sabemos qué va a pasar con las sanciones a los directivos dentro de un tiempo. Quizás se incrementan notablemente. Vemos que las acciones de daños derivados de infracciones de la normativa de competencia están creciendo con el tiempo. Vemos que hay nuevas consecuencias como la prohibición de contratar y que dentro de un tiempo veremos también que se manifiestan. Por tanto, un poco de suspense sí que tenemos en este momento, ¿no? Y precisamente por esta situación bueno, por la importancia de todo ello, tenemos ya hace tiempo varias autoridades a nivel internacional que han ido dictando, han ido publicando más bien guías sobre los programas de cumplimiento en materia de competencia. A nivel internacional tenemos Estados Unidos, Australia, Francia, muchas autoridades. Y en nuestro país, hace ya unos cuantos años, la autoridad vasca, de la que hoy tenemos un representante aquí, publicó un muy interesante documento, y el año pasado, en junio, la CNMC publicó su guía sobre los programas de cumplimiento en materia de competencia que todos probablemente conocéis. Una guía con lo que la CNMC entiende que son los criterios para valorar la eficacia de dichos programas. Desde entonces, desde la publicación de esa guía, probablemente también habéis visto varias resoluciones de la CNMC en la que se analiza la implementación de este tipo de programas, tanto ex ante, antes de que se inicie cualquier investigación, como ex post. Y hasta el momento, ya lo comentaremos también con Isabel, solamente ha habido, a nuestro entender, a nuestro conocimiento, una en la que expresamente se haya reconocido un atenuante a una empresa por la adopción de medidas específicas de compliance en materia de competencia. En paralelo, la UNE, Asociación Española de Normalización, ha puesto en marcha la elaboración de una norma, un estándar, sobre este tipo de programas, de sistemas de gestión de compliance en el ámbito específico de la competencia. Entonces, hoy, este panel, precisamente contamos con con los mejores y más cualificados ponentes para analizar estas cuestiones que son hoy en día, francamente, bueno, pues que están en boga y que son realmente relevantes. Por un lado tenemos, y agradecemos la presencia de Isabel López Gálvez, subdirectora de Cárteles y Clemencia, a quien todos probablemente conocéis desde hace ya bastantes años, y que pues, nos va a poder dar el punto de vista o la valoración por parte de la CNMC respecto a estas cuestiones y la guía y su implementación efectiva. Tenemos también a Rafael Iturriaga, muchas gracias por venir, vocal de la Autoridad Vasca de Defensa de Competencia, ya desde el año 2012, con anteriores cargos también en el ámbito público en el País Vasco y también en el ámbito industrial, y que además es el presidente del subcomité de UNE, de la Asociación Española de Normalización, que os mencionaba antes, que está encargado de la elaboración de esta norma sobre los sistemas de gestión de compliance en el ámbito específico de la competencia. Y completa el panel Juan Gisbert Gutiérrez, miembro, abogado del equipo legal de Michelin España y Portugal, y encargado específicamente de la coordinación de los sistemas de compliance en materia de competencia, por lo cual, ¿quién mejor cualificado que él para darnos sus valoraciones en este ámbito? Y precisamente, agradeciendo a todos vosotros vuestra colaboración en este panel, quería empezar con Juan, pues un poco para preguntarte tu valoración, dado tu conocimiento profundo y desde la experiencia de tantos años en una empresa, sobre la guía que hemos mencionado de la CNMC, de junio del 2020,
y un poco cuál es tu valoración respecto a esos criterios que la guía establece como criterios para valorar la eficacia de un programa de cumplimiento. Y también sabéis que hay todo un anexo con una serie de indicadores, como ejemplos, que sirven, según la CNMC, para valorar esa eficacia. Si tú, desde tu experiencia, nos puedes comentar también cuál de esos criterios, cuál de esos elementos quizás son más complicados para una empresa o un poco más difícil asegurarlos, garantizarlos, etcétera. A tu disposición. Muchas gracias. Ahora, venga, disculpar. Gracias, Gerard. Gracias, Gerard, por la invitación y gracias a la asociación por la invitación. Y a ver cómo consigo salir ileso de esta, teniendo a quien tengo a mi lado y siendo un pobre in-house de una empresa. Y sobre todo con la pregunta y abriendo el fuego. Diría varias cosas y tengo apuntadas muchas cosas, pero de la guía se puede hablar mucho. Cuando me he preparado la presentación digo, es que podría estar hablando una hora y media de dudas que plantean una serie de indicadores, necesidad de clarificación, pero el primer comentario es de bienvenida, que la Autoridad de Competencia Española, junto con otras pocas, la italiana, la inglesa, la holandesa sin guidelines, pero ha dicho que tendrá en cuenta como atenuante, la francesa viene de camino, abra la puerta a considerar la existencia de un programa de cumplimiento como eventual atenuante, es muy bienvenido, sobre todo cuando hay otras autoridades de competencia que la cierran a cal y canto, la Comisión Europea. Así que ese es el primer comentario. Se agradece que la autoridad de competencia haya dado este paso. La guía de programa de cumplimiento se agradece, por supuesto que se agradece. Que antes de existir esta guía, bueno, pues las empresas buscábamos, hacíamos benchmark, buscamos en otras jurisdicciones qué tipo de programa de cumplimiento implementábamos. Entonces, recibir la guía con la opinión de la Autoridad de Competencia Española de lo que considera que es un programa de cumplimiento es bienvenido. Dicho lo cual, el programa de cumplimiento de la CNMC, yo creo desde el punto de vista in-house, y comentamos regularmente con otros compañeros in-house en sede de otra asociación que tenemos en España, que es la ICLA, la In-House Competition Lawyers Association. La reacción es de exigencia. Es un programa de cumplimiento exigente. Exigente, voy por partes. Con respecto a todos los criterios de evaluación que tiene la guía, uno los lee y tiene todo el sentido del mundo. ¿Dónde deviene más exigente? Cuando damos el salto al anexo y a los ejemplos de indicadores, que son, como dice la guía, ejemplos de indicadores. Pero bueno, la empresa recibe esos ejemplos de indicadores y la reacción es, oye, hay que cumplirlos, hay que tenerlos, hay que demostrarlos. Son ejemplos de indicadores, pero tienen su peso, ¿no? Y es donde, en eso, claro, porque uno se imagina que si se enfrenta a un expediente con la CNMC, pues va a decir, oye, demuéstrame uno por uno si cumples todos los indicadores de todos los epígrafes de cada uno de los criterios de evaluación. Y hace un tic de box, este está, este no está, este no está. Epígrafe A, anda flojo. Epígrafe B, ahí andas un poco mejor. Eso es lo que se imagina, ¿no? Que a la luz de los precedentes que existen, no parece ser el caso. Lo que pasa es que uno tampoco sabe lo que ocurre entre bambalinas, ¿no? Los expedientes existentes, el de consultoras y el de ferroviario, bueno, el razonamiento de la CNMC es más genérico, de grandes líneas, no entra en absoluto a decir si faltaba un indicador u otro indicador, ¿no? Una vez dicho todo eso, entrando los indicadores, la verdad es que a mí me plantean muchos temas y ahora me cortas porque tengo unos cuantos identificados. Comenzando por la sección A, la implicación de los órganos de administración y principales directivos de la empresa. Absolutamente pivotal. Cuando recibimos el borrador,
ahí nos surgió preocupación. Surgió preocupación porque la redacción categórica de decir que desde el momento en que un alto directivo, no recuerdo bien, estuviera implicado en la práctica anticompetitiva, eso demostraría la ausencia de cultura eficiente en materia de competencia. Por ahora se ha suavizado, cosa que es de agradecer. Además, yo creo que es un principio de justicia y de proporcionalidad para aquellos que tenemos programas de cumplimiento y vemos colectivos cumplidores que coloquialmente jetas hay en todos lados. O sea, gente que salte las normas existen y porque uno o dos o tres se las salte, estigmatizar al colectivo mayoritariamente cumplidor es injusto y desproporcionado. Entonces, ese cambio se agradece. Más indicadores en la sección A. La política de incentivos que fomente cumplimiento del programa de competencia y, de hecho, no solo que fomente, sino que a veces se premie. Nos plantea dudas, que es una política de incentivos que premie el cumplimiento. Claro, porque los trabajadores tenemos un contrato laboral, las políticas de empresa conllevan obligaciones laborales. Yo creo que a priori no se debe premiar a alguien que cumpla. En su caso, castigar a los que incumplen, ¿no? Pero este tema, sí, nos plantea dudas. Otro indicador, por ejemplo, ¿participa el responsable de cumplimiento en las decisiones estratégicas de la empresa? Bueno, decisiones estratégicas y en todo lo demás. A mí me parece relevante participar. No participar en las reuniones interminables de nuestros queridos compañeros de comercio, eso no queremos. Pero desde luego validarlas sí, participar, formar parte de la cadena decisoria. Pero no solo en las decisiones estratégicas, sino en todo lo más mundano, la validación de condiciones comerciales, campañas, acciones. O sea, el departamento jurídico y el responsable de cumplimiento en materia antitrust tiene que estar ahí. Tiene que ser el bottleneck, tiene que pasar, tiene que conseguir que la organización cuente con él como parte de la cadena decisoria y también tiene que ejercer su visión de monitorización. Otras secciones, formación. Esto conocido, formación a colaboradores cercanos. Y menciona los indicadores, distribuidores, proveedores. Claro, bastante tenemos con dar formación a nuestros compañeros. Esta labor de promoción de competencia por la que nos pregunta la CNMC con respecto a nuestros colaboradores, yo puedo entender, y siguiendo un poco la lógica de lo que está de moda a nivel de código ético, anticorrupción, estas cláusulas que van y vienen en todos los contratos. Oye, yo tengo este código, tú te haces con él y también cumples, tienes compromiso de cumplir. Yo creo que sería suficiente añadir en esa lógica en la materia de competencia. Tenemos un código ético, un código de competencia, tú lo haces tuyo, te comprometes a cumplir con él y además tienes disponible el canal de denuncias para ti, proveedor. Yo creo que sería suficiente más que exigir una formación a los proveedores, sin mencionar el número incuantificable que podemos tener de proveedores, muchísimas empresas, ¿no? Sigo. Publicidad de las formaciones. La CNMC pregunta, oiga, ¿tú publica el número de formaciones, número de hora trabajadores, ratios de asistencias? Pregunto, ¿dónde? ¿En la memoria anual sería suficiente? Pregunto. Canal de denuncias. Ahí me surge una duda. La CNMC pregunta por si existen, aparte del canal de denuncias, un canal de consultas en materia de competencia. Pues yo recibo consultas por email, por Teams, por WhatsApp, por móvil, por todos sitios. ¿A qué se refiere la CNMC por un canal de consultas diferente al de denuncias? Yo pregunto. Obligación de denunciar conductas inidóneas. Está incorporado en los contratos laborales, y esto lo uno también con si los contratos de alta dirección contienen cláusulas rescisorias en caso de incumplimiento en materia de competencia. El contrato de trabajo es el contrato inicial que todos firmamos, ¿no? A la hora de comenzar a trabajar en una organización. Y incluir en ese contrato, bueno, es un formato estándar, pero se podría incluir en un anexo
Diré que nosotros lo hacemos, pero a partir de cierto año. Pero incluir en un anexo todas las obligaciones laborales haría ese anexo completamente ilimitado, eterno. Con esto quiero decir, sin ser laboralista, que las obligaciones de los trabajadores son las del contrato inicial de trabajo, más todas las políticas de empresa que la empresa despliega dentro de la organización y las hace obligatorias. Todo eso es un contrato de trabajo, todo eso son obligaciones laborales que pueden dar lugar a sanciones disciplinarias. Entonces, exigir una cláusula específica en un contrato de alta dirección, por ejemplo, cuando las empresas, hay algunas empresas que hacen un uso completamente escaso de los contratos de alta dirección y hay otras que hacen excesivo. Pero sea como fuere, al final es superfluo tener esa cláusula porque la política de empresa y todas esas obligaciones laborales que conllevan todas esas políticas de empresa bien pueden dar lugar a sanciones disciplinarias. Lo hilo también con otra pregunta que la CNMC sobre, ¿tiene usted un régimen? Bueno, termino con lo anterior, es decir, ese tipo de cláusulas específicas en materia de competencia en los contratos, bien de obligación de denunciar o bien de rescindir en caso de incumplimiento, no parecen necesarias. Ya el derecho laboral permite alcanzar esas consecuencias. Lo hilo con la parte del régimen disciplinario, claro, transparente, etcétera. De nuevo, las empresas tienen regímenes disciplinarios o se acogen a convenios colectivos que contienen dichos regímenes disciplinarios. Y los convenios colectivos de los regímenes disciplinarios son muy claros y transparentes a nivel de qué tipos de infracciones existen y qué tipo de consecuencias. ¿No es eso suficiente o la CNMC quiere un régimen disciplinario específico para infracciones en materia de competencia? Otra pregunta, y luego con la dificultad que también tiene, porque yo sé lo que es un artículo 1, un artículo 2, y ese es mi trabajo, y múltiples de zonas difíciles del derecho a la competencia, pero los trabajadores no lo saben. Y yo hablo de una empresa en la que todo el mundo, para bien o para mal, con acierto o sin acierto, todo el mundo habla del derecho a la competencia. O sea, la cultura está ahí, pero cultura en general, genérica. Tema de independencia responsable de cumplimiento. ¿Qué decir ahí? Ahí yo creo que se extrapolan los principios del DPO. O sea, por imperativo legal, el delegado de protección de datos, imperativo legal comunitario y nacional, tiene una serie de protecciones que que impactan en su eventual independencia. Y yo la CNMC está empujándonos a ir hacia allá, extrapolando todo lo que tiene el DPO. Pero claro, el DPO trae origen en imperativo legal y aquí estamos en, bueno, un programa de cumplimiento, un soft law. Entonces, normalmente las empresas cumplen con la norma cuando existe. El ir un poco más allá es, bueno, cuesta moverse. Como también, de nuevo, en una pregunta que hice sobre el responsable de cumplimiento tiene una cláusula que le proteja de ser despedido por el ejercicio de sus funciones. Eso es DPO. Y tampoco creo que una cláusula de ese tipo sea suficiente para mantener la independencia. Si tienes a alguien que se está extralimitando, pues no tiene por qué estar blindado completamente desde el punto de vista laboral. Más nivel, sí. El responsable de cumplimiento tiene la facultad de reportar directamente al órgano de administración. Tiene una partida presupuestaria propia. A mí me llama la atención. Yo en 11 años nunca se me ha ocurrido llamar a la puerta del Consejo de Administración, ni a nivel local ni a nivel internacional. De hecho, local bastante tenemos por obtener las firmas de los extranjeros que forman parte del mismo. Yo no veo necesario tener hilo directo con el órgano de administración, sí con los directivos. Si identifico un problema en un compañero y ese compañero, por supuesto que tengo que acceder a su superior jerárquico. Pero enfatizar el tema en acceso al órgano de administración, de nuevo tipo DPO, yo no lo veo muy útil. Partida presupuestaria igual. Bueno, yo no sé, yo me miro, yo no tengo una partida presupuestaria para arrancar el año.
Lo que es importante es que la consiga. No, si tengo un problema, necesito acudir a un despacho de abogados o necesito organizar una due diligence externa, lo importante es que la empresa tenga capaz de asignarme dichos recuerdos, dichos recursos, perdón. Pero tener una partida presupuestaria previa que necesariamente tengo que gastar o no, no necesariamente. De hecho, gastamos cuando es necesario y módulos online los externalizamos y demás. Tener una partida presupuestaria tampoco la veo muy necesaria. Hay otra que aquí que me surge la duda, claro, porque aquí ya entramos en disquisiciones ya mucho más complicadas, pero hay una pregunta de la guía que parece hacer entender que la CNMC considera que el responsable de cumplimiento en materia antitrust no pertenecería a la asesoría jurídica. Una pregunta que viene a decir, oiga, ¿existe un mecanismo de solución de conflictos de intereses entre el responsable de cumplimiento con otros departamentos y se menciona específicamente asesoría jurídica? Y eso me sorprende. Está queriendo decir la CNMC que el responsable en materia de cumplimiento antitrust no puede formar parte de la asesoría jurídica. Y si le metemos la pata del compliance officer o le metemos el código ético, ¿cuál es la articulación de todos este tipo de organismos? Yo creo que no hay nada perfecto y cada uno tiene su... Yo creo que cada empresa tiene capacidad de decidir dónde hace encajar cada uno de los roles. Lo importante es que todos intenten hacerlo bien. Pero sí, esta pregunta me llama la atención. ¿Considera la CNMC que el responsable de cumplimiento no forma parte de la asesoría jurídica? No lo sé. Identificación de riesgos y diseño de protocolos. Esta, si bien el resto de los capítulos me parecen fenomenales y solo con estas dudas interpretativas que me suscitan, esta sí que, entre comillas, niego la mayor en el sentido de que esto deriva de la introducción de la responsabilidad penal de la persona jurídica. Claro, ahí estamos en un ámbito de una novedad normativa. Entonces, ¿cómo se hace esto? Bueno, pues todo este tipo de elementos tienen sentido. Mapa de riesgo, matriz de controles, informes. Además son indicadores más de ingenieros. Nosotros en el trabajo trabajamos mucho con ingenieros y estos son los que le gustan los ingenieros. A los juristas oímos mucho de ellos, ¿no? Pero sea como fuere, cuando hay una novedad normativa y se comienza de cero, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo hacemos un programa de responsabilidad penal? Entiendo que el punto de partida sea montar todo esto para a continuación afinarlo. O una empresa que no tiene un programa de cumplimiento antitrust, también ese punto de partida es importante, claro que sí. Pero una empresa que ya tiene un programa de cumplimiento desde hace muchísimo tiempo, y si es que los riesgos no es que lo sepan todos los empleados, lógicamente hay mucho tema confidencial, pero de todas las formaciones con las que les masacramos, lo sabe todo el mundo. Entonces, la parte así de ingeniería, de mapas de riesgos, matrices de controles y demás, ahí me cuesta verlo. ¿Te parece, Juan? Bueno, que me paro, que me calles. No que te calles. Pero no sé si... Sí. Yo creo que es que son tantos... Claro. Tantos criterios que de alguna manera se presentan en la guía, y es verdad que hay un montón ahí de indicadores y de ejemplos, etcétera. Y yo lo que creo es que todos ellos buscan, o al menos es un poco lo que le quería preguntar a los representantes de las autoridades aquí, conseguir al menos desde el punto de vista teórico la eficacia de dichos programas, ¿no? O sea, como punto de partida son esquemas típicos de esquemas de compliance que suelen servir para garantizar la eficacia de estos sistemas en la práctica. La pregunta que yo quería plantear a los representantes aquí de la autoridad es si esa eficacia implica, o sea, cómo se valora por parte de las autoridades esa eficacia pretendida. Cualquier infracción por parte de una empresa que haya dado esquemas intentando ajustarse a esos criterios, cualquier infracción de la normativa de competencia demuestra que ese programa ya no es eficaz, ya no es válido, se cumplan todos o parte o ninguno no creo, pero de esos criterios. Cualquier infracción demuestra que realmente no es eficaz y esa eficacia implica sí o sí el deber de colaborar con la autoridad. Si, por ejemplo, pues se detecta una infracción
dentro de la empresa cuando hay implementados este tipo de sistemas de gestión de compliance. No sé si, Isabel, tú ahí qué opinas al respecto. Bueno, en primer lugar, ya creo que es buenas tardes. Muchas gracias por invitarme y también hacer la primera reflexión que en la call previa, como no por online que tuvimos, pregunté a Gerard y también a los otros miembros de esta mesa el sombrero que me tenía que poner en esta presentación. Es decir, si era de la CNMC y explicar la guía o como su directora de cárteles y clemencia cuando nos alegan programas de cumplimiento en expedientes ya incoados, porque obviamente es muy distinto y es la primera matización que quiero hacer antes de entrar. Si me disperso mucho, me centras otra vez. Lo primero que has comentado al principio, que es una guía para valorar, creo que has dicho, los programas de cumplimiento por la CNMC, no es una guía para valorar. Nosotros, es decir, es una guía en la que se están establecidos unos criterios que existen ya a nivel internacional. Aquí quiero recordar la labor de Veraso Peña, que creo que ya no está, pero que fue fundamental para que esta guía viera la luz. Vamos, gracias a ella ha visto la luz. Y en relación a eso no hemos innovado nada, no nos cuesta nada reconocerlo, ya lo hicimos con el programa de clemencia y con estas guías también, es decir, está ya casi todo inventado, los indicadores están ahí a nivel internacional, Rafael podrá hablar más en el ámbito de la UNE y quizás el apartado más novedoso, que creo que es el que os interesa más, es el cuarto, el que no estaba en el borrador y el que apareció luego precisamente teniendo en cuenta comentarios que se hicieron al respecto y específicamente vuestro, para qué pasa si a pesar de nos encontramos en un expediente sancionado. Es decir, todos esos indicadores que ha comentado Juan de forma tan detallada no son obligatorios. Son indicadores que se establecen ahí y dicen, estos son los indicadores que la CNMC considera que a nivel internacional han dado muestra, porque también hemos bebido de la experiencia de otras autoridades que se adelantaron y han visto que quizás no fueron suficientemente rigurosas, en las que si una empresa voluntariamente quiere tener un programa de cumplimiento, y perdona por utilizar tus palabras, pero es que no me resisto y sé que soy ahora mismo malísima, en el sentido de cuando has dicho lo de los incentivos a los empleados de la empresa, que qué incentivos cuando cumplen, que es su obligación, y que lo que hay que hacer es castigarlos cuando incumplen. Nosotros no estamos haciendo eso precisamente con la guía. Los programas de cumplimiento es cumplimiento de la ley, es decir, no estamos pidiendo nada que no sea ya obligatorio. Entonces, pues os diríamos, muy bien campeón, habéis hecho un programa de cumplimiento estupendo, nos gusta muchísimo y qué bien. No creo que vaya a escribir, pero muchas gracias. Qué bien que tenéis un programa de cumplimiento porque detectáis infringir las normas de competencia y en el supuesto, porque hay, como siempre nos decís, un loco en la empresa que de repente ha decidido incumplir, siempre es un loco. Y lo habéis detectado, venís, si es un cártel por clemencia y si no, pues, oye, mira, este directivo que estoy ya en un proceso de despido porque es un loco, es decir, no creo que nadie quiera tener un loco en su empresa, que sepas que ha cometido esto, abrirle un expediente sancionador a este señor que está haciendo esto con otras empresas. Esa no es la realidad. Nos gustaría muchísimo que fuera, pero no es la realidad. Entonces, que las empresas tienen programas de cumplimiento estupendos y maravillosos que se ajustan a estos indicadores o a otros indicadores y que gracias a eso nunca jamás incumplen la ley de competencia, es que la CNMC no los va a ver. Es decir, nos lo encontraremos en foros, como me ha pasado a mí con Juan, que no es cliente mío, que ya se lo he dicho, no tengo el gusto de conocerlo profesionalmente y me parecerá muy bien y doy por hecho que su programa de cumplimiento es estupendo, porque o no incumplen la ley o lo han detectado y han hecho que eso desaparezca y no ha tenido más recorrido y no nos hemos enterado. Y ahora paso a lo segundo. El problema es cuando, a pesar de tener un programa de cumplimiento o porque no lo tienen, la empresa resulta no solamente que creemos que ha cometido una infracción de derecho de la competencia, sino que la CNMC lo ha detectado y está en curso un expediente sancionador.
Y esos son los programas de cumplimiento que estamos viendo. Es decir, la CNMC no chequea los programas de cumplimiento. Nos vamos por ahí preguntándole a las empresas, ¿tiene usted un programa de cumplimiento? Explíquemelo y voy a ver si se ajustan o no los indicadores. Ese no es nuestro trabajo. Nosotros lo que estamos diciendo es, aquí hay una guía para que las empresas, que por lo visto pues, lo han agradecido, de que pues la CNMC considera que estos son los mejores indicadores que hemos visto a nivel internacional y teniendo en cuenta también lo que dicen los organismos internacionales. Y hay un apartado 4, es decir, un apartado 1, 2 y 3 que no tiene nada que ver con estar en un procedimiento sancionador y al final de todo un apartado 4 en el que decimos, ¿y qué pasa si está usted en un procedimiento sancionador y me alega un programa de cumplimiento? ¿Cómo se va a valorar ese programa de cumplimiento de una empresa que está en un expediente sancionador? Es decir, que ha infringido la ley de competencia, que nosotros damos por hecho de que hay unos hechos acreditados, suficientes elementos de prueba y o bien la Dirección de Competencia propone una sanción porque se hace en la fase de instrucción o bien ya hay una propuesta y el Consejo lo está valorando porque el programa de cumplimiento también se puede alegar durante la fase de resolución. Eso es lo que nosotros valoramos. Y ahí entro ya al trapo. Creemos que, y también el feedback que hemos tenido es que hemos intentado contemplar todos los supuestos posibles, sí incentivando el que una empresa que quiera cumplir con la ley y que aun estando en una infracción pueda tener una atenuación por ese compromiso en cumplir la ley, al margen de que debía cumplirla. Y ser al mismo tiempo rigurosos, es decir, que no nos la cuelen, porque, a ver, pensamos de todo el mundo muy bien, pero como hay autoridades que nos avisaron, oye, que os la pueden colar, pues hemos dicho, pues a lo mejor, no sé, las empresas españolas no, pero por si acaso hay alguna, pues que no nos la cuelen. Y estamos viendo los programas de cumplimiento que nos presentan. Y lo estamos haciendo de una forma limpia, con mentalidad abierta. Hemos contemplado los programas ex ante y ex post, lo digo porque también a nivel internacional hay modificaciones. No vamos a penalizar a una empresa que tiene un programa de cumplimiento y que no funcionó por el loco, porque no establecieron las medidas que tenían que establecer o por lo que sea. Consideramos que no hay por qué penalizarla y que puede mejorar su programa de cumplimiento y también ser beneficiaria de una reducción. Y las empresas que sin tener programa de cumplimiento en ese momento se dan cuenta que les hace falta y deciden implantar o nos comunican que van a implantar o están en procesos de implantar un programa de cumplimiento. Y ahí sí que es donde chequeamos ese programa de cumplimiento. Y aquí lo enlazo con otro tema. Como los programas de cumplimiento tienen una labor de promoción de la competencia y por parte de la CNMC, sabéis que existe un departamento de promoción, la dirección de competencia, también control interno, que hizo durante años los diálogos de compliance y estuvo muy directamente también implicado en este tema. Las sensibilidades dentro de la CNMC, no solamente porque está compuesta por personas, sino también por las materias que lleva cada uno, son distintas. La mía era como subdirectora de carteles y clemencia, que, como ya he dicho al principio, es el sombrero con el que vengo ahora. Entonces, por un lado, no desincentivar los programas de clemencia, en el sentido de que se pueden acumular las reducciones, es decir, yo lo digo siempre, ni tenemos mayor o menor interés en poner multas muy altas o muy bajas porque no nos va el sueldo en ello, sí el elemento disuasorio, obviamente, y con las solicitudes de clemencia. Si una empresa me permite detectar un cártel que yo no desconocía o me permite poder acreditarlo a través de la reducción, dándome elementos de pruebas significativos, yo estoy encantada de dar todas las exenciones y reducciones, de proponer al Consejo todas las que sean, porque al final van, y lo creo firmemente, en el bien de todos. Las instrucciones pueden ser más breves, las resoluciones mejor fundadas, desde luego el interés general sale beneficiado y las empresas, pues supongo yo que algo aprenderán por el camino las que han sido solicitantes de clemencia. Entonces, no se desincentivan en el sentido de que se pueden acumular las reducciones y luego también porque hemos hecho esa diferenciación en el apartado cuarto por el tipo de ilícito. Con lo cual, respondiendo ahora a tu primera pregunta,
sí cabe para cualquier infracción. Lo que hemos dicho es que si es un cártel, obviamente, porque tenemos ya experiencia, es decir, las guidelines lo que han hecho es poner blanco sobre negro lo que ya venía haciendo la CNMC, pero nosotros estamos viendo programas de compliance, específicamente en mi subdirección, desde el primer cártel que se nos presentó, en el que ya se nos dijo que esa solicitud de clemencia se presentaba gracias al programa de cumplimiento que tenía la empresa. Es decir, estamos viendo programas de cumplimiento que, desde el punto de vista de la autoridad, han sido exitosos en el sentido de que se han traducido en la presentación de una solicitud de clemencia. Y eso es lo que decimos en el primer punto del apartado 4 de la guía, que si es un cártel y la empresa tiene un programa de cumplimiento y ha detectado su existencia, damos que por hecho, pero no es colaboración, es que tiene un programa de cumplimiento que se supone que cree. Pues lo normal entonces es solicitar esa clemencia, porque, recuerdo, estamos hablando de empresas que están ya en un procedimiento sancionador. No es una empresa que de repente decide un día, a ver qué puedo aportarle hoy a la CNMC. Es una empresa que ya está incoada. Entonces, si es un cártel, damos por hecho que esa empresa lo que se planteará es venir o bien con una solicitud de exención, que ahí sí que se levanta por la mañana y viene a vernos, o en una solicitud de reducción. Pero también decimos que a lo mejor la empresa no quiere o no puede, porque no obligamos tampoco a nadie que venga por clemencia. Recuerdo que tanto los programas de compliance como de clemencia son voluntarios de la empresa. No exigimos, lo digo por los de los indicadores, la CNMC no exige, valora luego en los que están en procedimientos incoados. Y con la clemencia igual. Entonces, que no quiere o no puede, pues porque hemos ido de inspección y la empresa considera, que ya nos ha pasado, que la inspección pues se recabó todo lo que podía aportar y además los directivos que pueden decir algo no colaboran. Y entonces sí que hemos tenido algún supuesto de alguna empresa que ha venido y nos ha dicho, mira, yo querría, pero es que no puedo. Pues aquí se abre una salida que yo lo he planteado tanto a nivel interno como os lo planteo vosotros. Para las empresas que quieren cumplir la normativa de competencia, la CNMC en concreto, ahora está dando salidas. Salidas con el programa de clemencia, salidas con el programa de compliance. Si llegamos a tener settlements, pues será otra salida. Y damos incentivos, porque sí que nos creemos que a la postre ganamos. Es decir, hay una conciencia cierta por parte, o conciencia cierta por parte de la CNMC, que al final ganamos todos si a cambio de una reducción, a cambio de la prohibición de contratar, que esperamos que se materialice en algún momento y que a lo mejor es un incentivo mayor, esas empresas cumplen con la ley, lo que ya tenían que hacer, pero ahí se lo creen más. Pues bienvenido sea. Entonces, ¿que no vienen por clemencia? Pues también damos la posibilidad de que nos aleguen compliance y también le daríamos una reducción. ¿Qué es otro tipo de ilícito? Se plantea en la guía, y no me quiero extender más, que estoy viendo ahí que me mires con ojos de por favor termina. Otro tipo de ilícitos se plantean también la misma valoración, diciéndose en la guía que incluso en supuestos de infracción que no son cártel se puede llegar a no imponer una sanción teniendo en cuenta la colaboración, porque aquí ya sí que sería colaboración por parte de la empresa que viene por compliance, porque habría un elemento más. Lo último, la valoración de los casos que hemos visto. Con carácter positivo, desde el punto de vista de la empresa, ha sido el supuesto de Indra en el expediente de consultoras y todos los demás, pero vamos, que en programas de compliance yo recuerdo que se alegó en el expediente de fabricantes automóviles, que es una resolución de 2015. Pues ahí también se alegó y se valoró. No nos hacía falta tener la guía para haber podido aplicar un atenuante, porque existen los atenuantes en la Ley de Defensa de la Competencia. Y lo que sí que es un elemento, y aquí ya aprovechando la intervención de Pablo de esta mañana, que ha dicho a título personal, pues yo también aquí ya lo digo a título personal, al margen de la valoración que se hacen de los programas de cumplimiento stricto sensu y que en las resoluciones yo creo que sí que se dan detalle, creo que las resoluciones de la CNMC pueden recibir muchas críticas, pero desde luego se detallan, tanto los hechos como las valoraciones. Abogados de competencia, también os lo digo siempre, no sois tantos. Tenéis acceso al expediente desde la incoación, veis todo lo que se está incorporando al expediente, la contestación de las alegaciones en la PR, con lo cual de estos expedientes en los que se ha alegado compliance, pues habéis visto lo que han alegado las empresas y lo que han aportado.
al final yo imagino que todos tenéis ya una valoración mucho más extensa de lo que dice la propia resolución al respecto. Hay un elemento que yo defendí personalmente en la redacción de las guidelines y que se recoge en las guidelines, porque es un elemento que, siendo su directora de clemencia, era un elemento que tenía que aparecer y aparece, y que tampoco creo yo que sea tan importante después de lo que ha dicho Juan, y disculpa que me remita tanto a tus palabras de lo del cumplimiento, pero es que me ha llegado al alma, como puedes ver por lo mucho que lo digo, que es el reconocimiento de los hechos, que se dice también en la guía. Reconocimiento de los hechos que solamente es eso, es decir, no estamos diciendo que no puedan alegar, que no puedan recurrir, que no puedan discrepar, únicamente que si tú estás diciendo y presentas un programa de cumplimiento porque dices que a partir de ahora, estoy ahora simplificando mucho, ¿vale? Que a partir de ahora voy a cumplir lo que no he hecho, que a partir de ahora esto que me estás diciendo no lo voy a hacer, al menos tendrás que reconocer que lo que se está en ese expediente no estaba bien hecho. Es un elemento para mí fundamental, porque estamos no solamente reduciendo a cambio de eso el importe de la multa, sino, y sobre todo, excluyendo la prohibición de contratar. Y eso tiene que ser por algo, porque, y esto es un planteamiento muy personal, si una empresa, y pongo el caso de fabricantes de automóviles que está confirmado por el Supremo, si una empresa estaba intercambiando una información que se ha considerado estratégica y de ahí su carácter de cártel, y en ningún momento ha reconocido que eso plantee ningún problema de competencia, pero aún así dice que va a mejorar su programa de compliance si lo tenía, o que a partir de ahora va a ponerlo para evitar ese tipo de conductas, no sé qué mensaje está trasladando a los directivos de su empresa si dice voy a evitar, pero que lo que he hecho no estaba mal. Yo no lo entiendo. Yo es una dicotomía que personalmente no entiendo. Como estamos en esta mesa, y seguro que me vais a preguntar de eso, me lo vais a explicar, y a partir de ahora, pues a lo mejor no hace falta por parte de las empresas decir que esto está mal, pero aún así redúceme la multa de algo que yo creo que no es un ilícito de competencia. Me resulta difícil, pero creo que sí. Muchas gracias. Sí, yo creo que has tocado casi todos los temas que queríamos abordar contigo y te agradecemos además la franqueza. Creo que tocas un tema espinoso, el del reconocimiento de culpa, que no, vamos, bueno, culpa, o de infracción. Reconocimiento de los hechos, bueno. Si me decís ahora que reconocimiento de los hechos es que reconocéis la culpa, yo encantada de la vida, pero creo que hay una gran diferencia. Existen de todas maneras procedimientos específicos como la transacción, la terminación convencional, que de alguna manera además ya tienen una recompensa en términos de quizás reducción de la sanción específica y que son al margen de la existencia o no de programas de compliance en las empresas. Te recuerdo que la terminación convencional no cabe en los casos de cárteles. Eso es verdad. Con lo cual, no la salida del compliance que abarca todos los ilícitos, incluyendo cártel, y expresamente la prohibición de contratar, vamos, si eso no es un incentivo. Pero no todos son cárteles, además hay infracciones que pueden estar en otro ámbito, en abusos, en otro tipo de acuerdos verticales y que, bueno, pues que ahí también no hay un sistema para llegar a la autoridad y denunciar o autoinculparse y de alguna manera beneficiarse de una exención de la sanción. En fin, podríamos estar hablando muchísimo tiempo sobre esto, pero me interesa además que tenemos aquí a Rafael Iturriaga, que además tiene un poco ese doble sombrero también de autoridad que incoa expedientes sancionadores, pero también está en un ámbito especialmente relacionado con la promoción del compliance, ¿no? Que es un poco esta actividad que decíamos en UNE de elaboración de un estándar de norma sobre sistemas de gestión de compliance en el ámbito específico de la competencia. Nos interesa mucho tu opinión sobre todo esto, estos trabajos, que nos puedes explicar hacia dónde pueden llegar y si pueden ser, pues convertirse en una herramienta que sea la referencia junto con la guía de la CNMC de cara a que las empresas sepan a qué atenerse si quieren tener sistemas eficaces de cumplimiento en materia de competencia. Muchas gracias, Gerard. Lo primero, me adhiero a todos los agradecimientos de mis compañeros y así me quito el sombrero y podemos entrar un poco en materia.
Yo que estoy tan de acuerdo con todas estas cosas que oigo que no sabía cómo llamarle a mi intervención. Voy a llamarle una especie de voto particular concurrente, si sirve, mejor, o una simple nota a pie de página, no pretendo mucho más. Quiero decir, la guía, muy buena, úsenla. La guía de la Comunidad Autónoma Vasca, la guía de la Autoridad Vasca de Competencia, también es muy buena y también les puede servir y la tienen en la página web. Dicho lo cual, todo este planteamiento de las guías puede conducir a una lectura de ferretería, una lectura instrumental. Es decir, estos son los procedimientos que aquí tenemos escritos para prevenir, para detectar y para paliar actos ilícitos, en este caso en materia de competencia, en otros casos por ilícitos penales, etcétera, etcétera, que puedan derivar, claro, si te pillan, si no, no, en sanciones administrativas, sanciones penales, en responsabilidades sociales, o vamos a decir, o de reputacionales de la empresa, etcétera, etcétera. Incluso resarcitorias. Bien, hacemos un programa estupendo. Lo hacemos cumpliendo todos los estándares y nos vemos locos y sacamos los indicadores y hacemos todo. Esto no sirve de casi nada, si lo que no se ha producido durante el tiempo que hacíamos esa introspección estratégica es interiorizar en la empresa que esta empresa nuestra, que este operador económico va a tener un fair play competitivo y va a ser legal. Dices, bueno, ¿qué cosa más simple estás diciendo? Bueno, discútaseme, pero yo tengo la impresión de que por lo menos en España, no me atrevo a hablar más, las acciones anticompetitivas que encajarían en los ilícitos de la Ley de Defensa de la Competencia se producen a mansalva, constantemente. La inmensa mayor parte de las cuales vuelan por debajo del radar de las autoridades de competencia. Cierto es, por otras razones que si hay tiempo nos meteremos, desde la falta de cultura de denuncia, etcétera, etcétera. Pero las hay a mansalva. Y esto nos lo planteamos precisamente en las primeras conversaciones en UNE, porque la adaptación del compliance que tiene, como digo, esta primera dificultad, de que no sirve de gran cosa como herramienta en la medida que no sea algo que se incorpora a la misión estratégica de la empresa. Pero, desde el punto de vista del compliance penal, que por cierto fue la reforma del Código Penal en el artículo 31 bis lo que hizo, vamos a decir, ponerse tan de moda o tan de actualidad todos los procesos de políticas y procedimientos de compliance, que antes había empresas, bueno, de mucho nivel que no tenían posiblemente la tuya. Pero vamos, en general ha venido a partir de ese momento y no digamos a partir de la reforma de la Ley de Contratos del Sector Público con su, bueno, iba a decir sanción, esto se discute, a mí me parece indiscutible, pero bueno, con su prohibición de contratar, etcétera, etcétera. Pero bien, a lo que voy. Si excluimos las empresas o el grupo empresarial de Al Capone, es prácticamente imposible que en la naturaleza de la actividad de una empresa esté cometer delitos de los que están en el apartado segundo del punto segundo de la memoria de la Fiscalía de 2006. Es decir, vamos, desde el tráfico ilegal de órganos humanos hasta la financiación del terrorismo. ¿Qué empresa se dedica a eso? Ninguna. Es posible, como decía Luis, pues que haya un loco o un malvado que haga algo de eso y acarree una responsabilidad a su empleador. ¿Vale? Es posible, pero es poco probable, afortunadamente. Es un fenómeno extraño, es una anomalía. Ahora bien, todos los operadores económicos tienen ánimo de lucro. Todos. Y la situación ideal, el cielo empresarial, es el monopolio. Si no, que se lo pregunten a Bezos. Y el infierno empresarial, lo más estresante, lo más antipático que hay para una empresa, cualquiera, es la competencia. Luego, de forma natural,
las empresas procurarán maximizar el poder de mercado que tengan. Lo procurarán maximizar o bien por sus méritos propios, innovando, haciendo una política de precios adecuada, creciendo, etcétera, etcétera, por sus méritos propios, o bien, ¿están de acuerdo conmigo?, acudiendo a cualquier tipo de triquiñuelas, sean acuerdos, sean abusos, sean influencias, sea lo que sea. Lo que sea. Porque está en su naturaleza obtener el máximo poder el máximo lucro, el máximo poder de mercado. Entonces, si era importante en cualquier caso que el cumplimiento normativo no fuera una herramienta o una serie de herramientas, en fin, una panoplia estupenda que poner en la pared del Consejo de Administración, ¿no?, sino que sea algo que realmente guíe sin necesidad de demasiadas muletas, que guíe la actividad de la empresa, en la materia de competencia esto hay que reconocer que es mucho más difícil todavía. Mucho más difícil. O sea, es fácil comprometerse a no cometer delitos, es muy difícil comprometerse seriamente una empresa a competir en condiciones, insisto, competitivas. Porque como ha dicho Isabel, y esa idea es clave, a mi entender, para ustedes, la libre competencia forma parte del interés general, pero no forma parte del interés de nadie. A nadie le interesa la competencia. Seamos sinceros. Luego, por lo tanto, es más, si el mercado quedase exento de la intervención de los estados, no les quepa duda de que no habría más que bueno, no habría ilícitos porque no serían ilegales, pero no habría nada más que actividades anticompetitivas, porque es el estado natural. Entonces, este forzamiento, pretender que va a ocurrir por la propia voluntad de la empresa y que eso se resuelve mediante la apelación a una consultora que nos va a hacer un programa estupendo conforme a unas guías o a una norma certificable, en nuestro caso, si lo conseguimos, que lo conseguiremos, bueno, pues incluso que tenemos una persona o varias encargadas del cumplimiento normativo, eso servirá muy poco si no es la estrategia de la empresa. Y es difícil que lo sea. Ese era el planteamiento que yo quería hacer. Claro, entonces, ¿y para qué? Por retomar tu pregunta. Entonces, ¿para qué sirve la norma? Pues insisto, no sirve tanto para obtener un producto, aunque es el final de la historia. Lo que sirve es para que la empresa que tiene ya la voluntad de cumplir, que ya es lo principal, desarrolle un procedimiento de introspección estratégica tal que le lleve a poder tener una política y un programa de cumplimiento en materia de competencia y que además mantenga después la certificación en el tiempo. Esa sería la cuestión. Pero insisto, el mejor que se consiguiera vale de poco. Ayer estuve en la CNMC, precisamente. Había un congreso sobre competencia y regulación y había una mesa redonda muy interesante y voy a decir hasta un poco divertida por los ponentes que estaban, que venía a decir qué pasa, qué nos está pasando, que no somos disuasorios. Y eran muchos los temas, pero que decir, esto no se arregla, insisto, con herramientas y desgraciadamente no se arregla con autoridades. Supongo que está Isabel bastante de acuerdo con eso. No se arregla. Solo se arreglará en la medida, claro, que con estas cosas y otras, porque no hay nada que genere más promoción de la competencia que el palo. Hay palo y zanahoria, pero el palo, hoy por hoy, creo que funciona mejor. Muchas gracias, Rafael. Yo quería preguntaros, porque tú mismo has hablado del precedente y del origen de los sistemas de compliance por la persecución, por el ámbito penal, ¿no? En el ámbito penal, que es un ámbito en el que también se dan palos y en el que también hay un bien colectivo que defender, pero se han aprobado unas normas que incentivan claramente lo que es que las empresas se doten de estos sistemas de gestión de compliance y se exige que cumplan una serie de requisitos, condiciones y que si los cumplen y acreditan con una certificación que lo hacen, pues tienen una serie de ventajas muy
muy tangibles, que son en forma de exención de responsabilidad para las personas jurídicas. Entonces, esto en el ámbito penal, ni más ni menos, con todas las consecuencias que conlleva para las empresas y para los directivos. Entonces, al menos cuando estuvimos viendo el borrador de guía de la CNMC, echábamos de menos esa mayor concreción, esa tangibilidad en la recompensa, si es que puede llamarse de alguna manera, para las empresas de dotarse de esos mecanismos de compliance internos. Y es un poco lo que se echa quizás más de menos, porque es verdad que estábamos hablando ahora, ¿no? Tienes el mecanismo de la clemencia, tienes el mecanismo, pues, en su caso, de llegar a un acuerdo con la autoridad, con un settlement, etcétera. Todavía no en España, pero bueno. Pero intrínsecamente, si queremos promocionar los programas de compliance, hoy por hoy en España, en competencia, porque en penal está claro que hay una normativa que los incentiva y que los fomenta claramente. En competencia, y quizás nos quedamos un poco cortos, porque además, viendo la exigencia, el nivel de exigencia por parte de la autoridad en estos expedientes, los primeros que hemos visto desde que se ha publicado la guía, habrá empresas que se pregunten, ¿qué gano yo, digamos, dotándome de ese programa de compliance en materia de competencia? Yo sé lo que gano, desde luego, en el ámbito penal. Gano una certidumbre, una posible exención en mi responsabilidad jurídica penal. En el ámbito de la competencia no lo tengo tan claro. No sé si ahí tenéis una opinión o compartís la... Bueno. Isabel, como quieras. Yo es para discrepar, así que no sé si queréis que primero hable Juan. Discrepo yo. A ver, yo discrepo absolutamente. Es decir, en la guía se ha introducido ese apartado 4 que no estaba en el borrador precisamente porque esa fue la crítica que desde esta asociación se hizo. No sé qué queréis, lo digo sin acritud, me sale así, pero porque me ha sorprendido. Se establece la no sanción, se establece la atenuación de la multa y la posibilidad de no declarar la prohibición de contratar. No sé qué más queréis, la verdad, en supuestos de empresas que están en un procedimiento sancionador. Es decir, no estamos hablando de empresas que tienen un programa de cumplimiento que no cumple los indicadores porque entendéis que exigimos esos indicadores. Ya he dicho que no es eso. Estamos hablando de empresas en las que la CNMC considera que está acreditada y que se ha demostrado su participación en un ilícito, se le pone una multa y gracias a que tenían un programa de cumplimiento que mejoran, porque obviamente no les ha ido bien, o porque a partir de ese momento ponen un programa de cumplimiento, por ese esfuerzo que la empresa creemos que está haciendo en querer cumplir la ley, no le estamos pidiendo otra cosa que cumplan la ley, os recuerdo, le estamos dando o la no sanción o la reducción y además se le excluye de la prohibición de contratar y lo hemos puesto en una guía que, como bien sabéis, por la soft law, la única a la que se obliga es a la CNMC, es decir, nos estamos obligando nosotros mismos. Si me estoy perdiendo algo, dímelo, porque no sé, ¿queréis que pusiéramos un porcentaje de reducción? Decir que por el hecho de tener un programa de cumplimiento ya se os perdonan las culpas y las empresas entonces se autoflagelan, dicen que no lo van a volver a hacer y no le ponemos multa. Nosotros hemos citado en nuestros comentarios al borrador varios ejemplos de guías de otros países en los que sí que se cuantifica con un porcentaje de reducción esa existencia de ese programa, porque se le otorga un valor intrínseco a la existencia de ese programa por parte de las empresas, al intento de cumplir la normativa. Y entonces, bueno, pues creemos que es un mecanismo que en esa vertiente de promoción de la competencia, el que haya más y más empresas que se doten de esa cultura de cumplimiento y con declaraciones y con compromiso por parte de sus directivos, al menos de intentarlo, que es una cosa que Juan decía al principio. Tú estableces un sistema de compliance para al menos intentar intentar evitar los incumplimientos, intentar evitarlos. Y te dotas de canales de denuncia y los intentas gestionar de la mejor manera y te dotas de personas que se supone que tienen que responder
a las dudas y a los posibles y a las posibles infracciones reaccionando frente a las mismas. Y haces una formación, etcétera, etcétera. Luego puede pasar que no funcione del todo bien. Pero el montar ese sistema, y si muchas empresas españolas, por ejemplo, lo implementan, tendremos cada vez más una cultura de cumplimiento. Entonces, citábamos en nuestros comentarios el caso, por ejemplo, de la guía italiana, que sí que da un porcentaje de reducción a la multa para aquellas empresas que demuestren que al menos han intentado, con un sistema que se ajusta a una serie de requisitos, implementar estos sistemas. A eso me refiero. Y ya no le vuelvo a contestar, ya me callo de verdad, Juan. Os recuerdo, porque a lo mejor no sé, que esos comentarios lo hicisteis al borrador, que en el borrador no existía ese apartado cuarto y que ahora sí existe, con lo cual, en respuesta a esas alegaciones, existe el apartado cuarto. Y me estás diciendo una guía en la que da posibilidad de una reducción. Estoy diciendo que en el apartado cuarto se establece la no sanción. No sé si ha quedado claro que la no sanción es 0, no es un porcentaje de reducción. Entonces, si queréis, cambiamos la guía, quitamos la no sanción y decimos que solamente cabe reducción. Y así somos como los italianos. No, de verdad que se me está escapando algo. Gracias. Un par de cosas que me han venido de las palabras de Rafael. Dice, don Luis Berenguer habló de una vez con un impacto mediático enorme de Spain is a big cartel. La verdad. Luis era el que no creía, lo digo porque lo ha dicho él, el que no creía en el programa de clemencia. Entonces, que Luis diga eso ahora, en fin, pues... Hace años. Me sonrío, pero con todo el cariño, Luis. Más cosas también de las palabras de Rafael. Claro, yo llevo casi 11 años dando cursos en Derecho a Competencia en la empresa y yo muchas veces arranco con lo siguiente. El derecho antitrust es el derecho antisentido común comercial. O sea, hay pocas cosas, salvo que estén bien entrenados, pero hay pocas cosas que alguien del business te plantee que no roce el derecho a la competencia. O sea que sí, hay que andar ahí monitorizando. Un programa de cumplimiento y un equipo que esté encima de una empresa es un lujo. También lo comentamos antes. Mira el tejido empresarial español. ¿Cuántas empresas se permiten el lujo? Y soy uno de los honrados de formar parte de una, de tener un equipo con expertise. Los sueldos son los sueldos, las nóminas son las nóminas, los presupuestos son los puestos. Es un verdadero lujo. Hay muchas empresas que lo tienen, pero es un verdadero lujo. Lo que has mencionado del cumplimiento. Claro, yo hablo de mi libro. Yo es que solo me puedo imaginar, que bien estoy quedando, ¿no? Solo puedo imaginar que tengamos un problema por dos razones. Una, que jurídico nos hayamos confundido, que puede ocurrir, o que haya un esquirol. Que de verdad. Eso es mi libro. Otros libros son diferentes y otros libros son los que tú, por supuesto ves, que también desde fuera son sorprendentes, los expedientes y los nombres de algunas empresas, ¿no? Había hablado de los indicadores. También me quedo más tranquilo de que no tengo que salir verde en todos los indicadores, que menuda comedura de cabeza con el indicador y que se pueden hacer otros in-house de otras empresas. ¿Cómo cumplimos esto? ¿Qué significa esto? Y bueno, al final me quedo con el término de no tienen que todos estar en verde y en su caso sirven medidas de efecto equivalente. Podríamos hablar. Sección 4. Aquí también hay... Esto da para mucho. Yo en la sección 4 estamos hablando de un programa de cumplimiento, la autoridad vasca focaliza en él y la CNMC abre un híbrido. Lo escribo yo un poco en mis palabras, porque hay que leerlo varias veces. Hay dos situaciones, ex ante y ex post. Voy a olvidarme por ahora de las ex post. La zona ex ante, hay dos situaciones, un cártel o un no cártel. Con respecto a la situación de cártel, usted acude, exención, eximente o exención, eludir prohibición de contratar, y para aquellos que no se lleven la eximente, se le puede añadir un añadido del atenuante por el programa de cumplimiento. Ahí veo un incentivo. Voy a intentar mantener el equilibrio. En otras veo un poco más desincentivo. A continuación,
Situación de cártel en la que no se acudió a la autoridad de competencia, vía clemencia. Ahí entiendo que es la situación de consultoras y ahí, bueno, se exigen, entiendo que lo llaman medidas reactivas, colaboración activa y eficaz. Abro paréntesis, ¿es esto lo mismo que el atenuante que ya está en la ley? Aunque habla de, en vez de eficaz, efectiva. Cierro paréntesis. Reconocimiento de los hechos. Yo entiendo perfectamente lo que dices, ¿eh? Y cuando se te escucha se entiende, pero reconocimiento de los hechos desde el punto de vista de aquí de los expertos en derecho a la competencia, que son los que se ponen la toga y lo penean, para empezar, me parece una introducción del settlement, porque el settlement comunitario al final se basa en el reconocimiento de los hechos, y yo creo que todo el mundo sabe que el reconocimiento de los hechos limita muchísimo la eventual pelea procesal en sede judicial posterior. Entonces, eso se puede ver como un desincentivo, a pesar de que estoy de acuerdo con tus palabras. No tiene sentido. O sea, has venido y te estoy dando esto, pues reconoce, vas a ser mejor, ya está. Olvídate del pasado y ya está. Pero bueno, también tenemos nuestros expertos abogados y no te preocupes, que todo se puede, en sede judicial, igual sacamos mayor reducción. Ahí, claro, ahí el tema está ahí. Pero bueno, al final es una cuestión muy de principio también y de cultura de empresa. Oye, hemos errado, hemos cometido un error, vamos a reconocer los hechos, borrón y miramos para adelante. Una empresa que tiene cultura de empresa lo haría. Otra que no, pues a lo mejor no. Pero bueno, cártel no cártel. Segunda parte. Prácticas no cártel. Infracciones graves o muy graves. ¿Se acude o no se acude? Se acude a la autoridad de competencia. Esa criticada a veces. Autoinculpación, autoincriminación. Yo lo llamo confesión. No sé, bueno, un derecho a no autoincriminarse, si no haces uso de ese derecho, tampoco estás infringiendo ninguno. Y la clemencia se basa en eso, ¿no? Pero bueno, acudes a la autoridad de competencia. Interesante, porque en las infracciones muy graves y graves, interesantes son las de abuso de posición de dominio e interesantes son las de concentraciones económicas ejecutadas antes de la aprobación. Y ahí, como bien dices, ahí hay un gran campo de actuación que puede tener mucho recorrido. La CNMC está diciendo, oiga, usted viene a mí, ponen pues conocimiento, ya me pierdo si colabora o no colabora. Provisión de contratación no está mencionado ahí, y ahora voy. Pero te puedes exonerar del pago de la multa. Ahí sí que hay un plus importante. Y luego el cuarto supuesto, vuelvo a mencionar el tema del reconocimiento de los hechos que ya he mencionado. Con lo cual hay un híbrido de clemencia plus atenuante plus elemento transacción que para mí tiene incentivos, en algún caso reconocimiento de los hechos. Entiendo que puede ser un desincentivo. Y termino con una pregunta. En la situación de consultores y de Indra, claro, en lo que he descrito, cártel no acudes, ahí no está mencionado la prohibición de contratación. Pero se ha excluido. Me pregunto si en ex ante cártel no acudiste, no se menciona la alusión de prohibición de contratación, se debe, la alusión de prohibición de contratación de Indra se dio no por la parte ex ante, sino por las medidas ex post. Me pregunto. Se le dio por... Sí, se le dio por su programa de cumplimiento, pero en esta situación de cártel no acudes, ahí no se menciona la parte de prohibición de contratación en situación de cártel. También por hacerlo rápido, las demás, es decir, en ese expediente se declaró la prohibición de contratar y para las otras empresas se ha declarado la prohibición de contratar. Indra ha quedado excluida gracias a que vino con el programa de compliance y se ha dicho expresamente, pero tal cual. Sí, sí. Lo que pasa es que cuando yo miro los supuestos de cártel acudes o no acudes, en ese supuesto de acudes o no acudes, en la parte del acudes, la sección B, no menciona la alusión de prohibición de contratar. ¿Estás hablando de la comunicación? Sí, que se pone expresamente. Expresamente. Vamos, vale. si quieres, y otra, una segunda, ya me callo.
Cuando miramos el precedente de Indra, lo que está escrito, lógicamente, se ven que hay una serie de medidas ex ante existentes que pueden ser mejorables y unas medidas ex post potentes. En esa situación, la CNMC ha sentado ya el primer precedente de dar ese 10%. Es lo que está... Sé que vas a decir, hay que esperar, pero claro, yo cuando veo las medidas ex post bastante robustas, incluidos despidos disciplinarios, y se da un 10%, bien entiendo ese 10% es el tope que se va a dar en este supuesto, un cartel que no acudes, o si hubiera a lo mejor medidas ex ante un poquitín superiores, a lo mejor podría dar una reducción superior. A ver, en relación a esto y a título personal y en relación a los expedientes que se han hecho, y ya sabéis que las multas las pone el Consejo, la dirección propone y el Consejo dispone. Pero como subdirectora de cárteles y clemencia, en un caso de cártel, el porcentaje de reducción que se establece de las horquillas del artículo 66 se baja hasta el 20%. Yo siempre he defendido y seguiré defendiendo como subdirectora de cárteles que la reducción, ya sea settlement, ya sea compliance, ya sea lo que sea y pueda existir, siempre esté por debajo de clemencia, porque lo que tenemos que incentivar desde el punto de vista de la autoridad son las solicitudes de clemencia, porque la diferencia fundamental es que por compliance, desde el punto de vista mío, no se le pide la colaboración. Puede colaborar, pero no se le pide, no se le exige, no es un elemento. No se le va a negar la reducción por compliance porque no ha colaborado. En ningún momento se pone que tenga que colaborar. Se dice reconocimiento de los hechos, no que colabore. Mientras que el solicitante de clemencia tiene que tener una colaboración activa con la CNMC por ser solicitante de clemencia. Otra cosa es que en el caso de Indra también se valoró que colaboró. Es decir, no se excluye. Nadie te dice que no puedes hacerlo. Indra tenía una manifiesta voluntad por su programa de cumplimiento y por lo que fuera, y así se lo demostró a la CNMC y así se ha reflejado también en la resolución. Lo digo porque la declaración de la exclusión de la prohibición de contratar obviamente es potestativa por parte de la CNMC. Entonces, puedes tener reducción y no exclusión. Es decir, es caso por caso. Lo digo porque el apartado 4, que creemos que es bastante, que es suficiente, desde luego, pero que también nos permite ver caso por caso. Y el caso por caso es nosotros valorando y las empresas también ofreciéndonos por temas de compliance hasta qué punto quieren poner de manifiesto la CNMC su compromiso en cumplir con las normas de competencia, que eso es cumplimiento normativo. Lo digo porque al utilizar siempre el compliance, a lo mejor el término en inglés no se está traduciendo bien, pero es la voluntad manifiesta de cumplir con la ley. Y entonces, como tienen la voluntad manifiesta de cumplir con la ley y en esa valoración que... agradezco enormemente, los que me conocéis ya sabéis que es, lo digo siempre, puede que no lo diga todo, pero lo que digo me lo creo y soy bastante transparente. Igual que creo que he sido muy transparente en cuanto a la valoración que se está haciendo por parte de la CNMC del programa de compliance en las resoluciones que ya se han publicado y mi opinión personal al respecto, también agradezco mucho porque, a ver, que creemos en la buena voluntad, pero tampoco vivimos en los mundos de Yupi. Claro que las empresas hacen esa valoración de qué me sale mejor y agradezco a Rafael infinito su exposición. Ojalá fuera así, pero las empresas valoran cuando viene por clemencia si me sale rentable y hay algunas que han venido, han tanteado y han decidido no ir, no presentarla, pues porque ya no son las primeras, porque hay ciertas garantías que no podemos dar, etcétera, tanto por exención como por reducción, y cuando vienen por compliance, imagino que el elemento decisorio final no es la voluntad de incumplir la ley, sino si esto no sale a cuenta. Y claro que están viendo luego los recursos. Por eso, porque, y también lo quiero decir, porque esto no sale gratis, porque somos autoridades de cumplimiento, de competencia, porque nuestra posición es la que ha manifestado Rafael, lo digo porque, en fin, intento no ponerme muy seria y no ser muy intensa, pero nosotros estamos del otro lado. Es decir, a mí me parece muy bien que las empresas hagan lo que quieran, pero mi obligación, por lo que a mí me paga mi nómina a final de mes, es por detectar cárteles e intentar acreditarlos para que la sanción luego la confirmen los jueces.
porque estas empresas han incumplido la ley. Las que vienen por cumplimiento normativo en un expediente que está incoado y que se ha sancionado, han incumplido la ley. Si le doy una reducción, bienvenida sea, y si la excluyo de la prohibición de contratar, bienvenido sea, si esa empresa no solamente a partir de ese momento va a evitar de una forma más eficaz no incumplir la ley en un futuro, sino porque espero, gracias a ese reconocimiento de los hechos, que no recurra en un tema en el que la empresa sabe, o se supone que sabe, que por eso alega el cumplimiento normativo, que lo ha hecho mal, y ahorrarnos los recursos de la administración y los años hasta que finalmente la sentencia es firme. Porque recuerdo que fabricantes de automóviles que están saliendo las sentencias este año por el Supremo es una resolución de 2015. 6 años después, pues cada uno pensará si es útil o no. Y fabricantes de automóviles es un cártel, en fin, hay cárteles que para mí, lo digo porque también está confirmado por el Supremo y lo digo siempre, es un expediente que digo siempre, es AIO, por el objeto del expediente, por los perjudicados directos en ese expediente, es sangrante. Entonces, si esas empresas que también alegaron cumplimiento normativo y que también se les denegó, conseguimos, gracias a un cumplimiento normativo eficaz, que luego no recurran y que todo resulte en menos tiempo, ese sí que es nuestro objetivo. El que las empresas tengan menos multa y no vayan a la prohibición de contratar es el objetivo de las empresas. Y es el incentivo de la autoridad de competencia, pero no es mi objetivo. Y ahí coincido plenamente con Rafael, por si había alguna duda. Bueno, yo creo que ya estamos bastante, un poco hemos agotado bastante el slot que nos habían dado. Hemos empezado un poco más tarde y por eso nos hemos alargado también un poco más, 15 minutos. No sé si hay tiempo para alguna pregunta o si ya pasamos a la siguiente, Patricia o Borja, como os digáis. Sí, ¿no? Bueno, si no hay ninguna pregunta, pues la verdad es que yo creo que hemos tocado bastante todos los temas y los temas más candentes en esta materia de compliance y competencia. Lo que pasa es que tendríamos que hacer una sesión probablemente de toda una mañana sobre esta materia para que nos diese tiempo para estudiar todo esto con suficiente detalle. Yo os agradezco mucho a los tres vuestra aportación, vuestras reflexiones y nada, pues ojalá todo esto sea para bien y para que cada vez más empresas efectivamente se ajusten a la normativa de una o de otra manera. O sea que muchas gracias a los tres.